Hola y bienvenidos un día más a la magia de la inversión. Estamos a 27 de abril y como comenté hace 10 días estaré un par de fines de semana sin poder grabar el podcast porque voy a estar de viaje. En concreto me voy a ir bastante lejos, a Japón, de vacaciones. Así que me dedicaré a disfrutar un poquito del viaje, de vacaciones, del tiempo y demás. Y por eso quería dejar este podcast, no lo hice el domingo pasado, sino dejar un poquito de tiempo para que no haya tanta separación entre los siguientes podcasts y que se pueda escuchar con noticias actualizadas. Principalmente, quizás la noticia que más puede llamar la atención y que sirve para un tema que quería tratar en el podcast es la de que LVMH, Louis Vuitton, ha sido la primera empresa europea en superar los 1.000 millones de euros de cotización, el billón de euros, billón americano. Y bueno, quería comentarlo porque en su día yo estuve viendo para comprar esta empresa. En su día me refiero no hace mucho, el año pasado, allá pues justo hace un año, mayo, junio, cuando estaba cotizando básicamente por debajo de 600 euros. Aún así dije, bueno, es una empresa francesa, tampoco es que me entrase en mis planes, es una empresa que me gustaba porque era del estilo que me gusta, una empresa de lujo, defensiva, que tiene grandes barreras de entrada. Y bueno, era una de las que tenía echado el ojo si bajaba de $500. En realidad nunca llegó a bajar de $500 y hoy cotiza $877. Es una subida en un año de más del 60%, que para empresas de este estilo tan defensivas es bastante, es mucho. No es lo mismo empresas más especulativas o que hayan tenido más volatilidad por distintas razones, por ejemplo el caso de Meta, la cual ha tenido unas caídas muy fuertes durante el año pasado por distintos motivos y en este año lleva ya más de un 90% de subida. Pero digamos que es algo especial porque había caído mucho, quizás había devaluado mucho. Sin embargo, Louis Vuitton es una empresa que suele ser bastante estable, creciente, previsible y no es normal que haya crecido un 60% pues desde hace un año prácticamente. Aún así, yo no la compré y ya os digo que me hubiera ido mucho mejor si hubiera vendido toda mi cartera y hubiera comprado solo Louis Vuitton, pero no lo puedes saber, no puedes saber cuál lo va a hacer bien, cuál lo va a hacer mal y por tanto diversificas. Y bueno, uno puede pensar de qué lástima que no compré esta empresa. O si hubiera comprado, imaginaros que hubiera comprado, pues yo que sé, 2 acciones a 500 euros, 1.000 euros. Y la pregunta que tendrías en la cabeza sería qué lástima no haber comprado más, porque lo que siempre decimos, hay que diversificar temporalmente y al diversificar temporalmente vamos a evitar comernos caídas muy grandes de golpe, como podría haber sido invertir en Meta cuando estaba a $300. Y también vamos a evitar, desgraciadamente, o vamos a perder estas subidas tan grandes que pueden tener ciertas empresas. Dicho esto es el día a día de la inversión. O sea, tenemos que asumir que vamos a fallar cuando invertamos. Siempre vamos a fallar. Es imposible invertir perfectamente porque si lo hiciéramos, seríamos los mejores inversores del mundo y superaríamos a Warren Buffett y haríamos rentabilidades del 100%, del 200%. Por tanto, vamos a fallar y va a haber empresas que compremos y que bajen, empresas que compremos y suban muy poquito, o empresas que no compremos y suban mucho. Lo que pasa es que solemos tener un cierto sesgo porque siempre nos fijamos en lo que nos podía haber ido mejor. Qué pena que no compré Louis Vuitton y que ha subido mucho, ¿no? Pero por las mismas fechas podíamos haber comprado Vodafone, que daba un dividendo muy bueno en Inglaterra, que no se pagan impuestos al recibir los dividendos. Pero claro, entonces estaríamos diciendo que hemos perdido un 25%. Sin embargo, nadie piensa, oye, no he comprado Vodafone, qué bien lo hice. Nos solemos fijar siempre en lo que hacemos mal y eso es muy peligroso de cara a la bolsa, porque realmente nos estamos engañando a nosotros mismos de manera negativa. Va a haber veces que acertemos y veces que fallemos. Eso es lo normal de cada día. Por lo demás, seguimos con semanas de resultados y estas semanas o estos días suelen ser muy interesantes porque quizás se puedan conseguir algunas pequeñas gangas o quizás no. ¿Por qué? Porque cuando una empresa presenta resultados, suele a veces, no siempre, pero a veces si los resultados son un poco mejor de lo esperado o un poco peor de los esperados, puede tener una alta volatilidad. ¿A qué me refiero con alta volatilidad? Que por ejemplo el día que presente resultados suba un 10% o baja un 10%. Por ejemplo, Microsoft ha presentado, digámoslo así, Microsoft de las empresas tecnológicas es de las más estables. Yo tengo bastante en mi cartera, creo que es la tercera o cuarta posición en mi cartera, y ha presentado resultados.
Y en esos resultados que ha presentado presentó en la noche del 25 de abril para nosotros, de una vez estaba cerrado el mercado, pues la empresa ha subido hasta el día de hoy en torno al 10%. Unos pocos días antes, realmente la gente se queda con ¿cuánto ha subido tras presentar resultados? Pero es que unos pocos días antes había caído y realmente la diferencia de hace 5 días es en torno a un 6%. O sea, sí, ha subido, ha presentado buenos resultados, ha subido, pero la diferencia no es tan grande si lo miras en un rango de días. ¿Y qué pasa? Que cuando las empresas presentan resultados un poquito peor, pues caen. Y suelen caer pues igual 5 o 6%. Ejemplo, el caso de General Dynamics, que presentó resultados el 26 de abril y abrió el mercado cayendo en torno a un 5%. Por tanto, suele ser interesante estar un poco al loro de las empresas que tenemos en cartera, por supuesto, pero también de las que nos interesan, qué día van a presentar resultados y si nos podemos aprovechar un poco de esta pequeña virulencia del mercado. No nos vamos a hacer ricos, pero de nuevo, poniendo el ejemplo de General Dynamics, cayó el día que presentó resultados un 5% y una vez ya pasó un tiempo y demás empezó a remontar un 1,5% más. ¿Bien? Suele ser lo normal, cae mucho y sube un poco, o sube mucho y luego va reduciendo un poco. Los días de antes ha bajado y luego sube. Pero lo importante no es lo que haga en este corto plazo, sino lo que va a hacer a largo plazo. Por tanto, si tenemos empresas que nos interesan que están presentando resultados, vamos a estar atentos por si se puede presentar alguna oferta que podamos coger con un poquito de descuento. Si los resultados son muy malos, son muy buenos, puede haber casos como el de Facebook Meta el año pasado, donde las caídas pues, pueden irse al 20%, 30%. Y luego, respecto a lo que va de valor de cartera, mi cartera lleva todo el año en euros, porque yo miro mi cartera en euros, está en torno al 0 y el 5%. ¿Por qué digo lo del euro? Porque como ya expliqué, la divisa es importante. Y entonces, igual que el año pasado, tener muchas acciones en dólares, pero yo mirar mi cartera en euros hacía que no hubiera ido tan mal, este año está pasando lo contrario. La divisa está quitando rentabilidad a mi cartera. Pero es lo que hay, yo miro mi cartera en euros porque es la moneda que he elegido para ello. Pues bueno, este año está en torno al 0 y el 5%, se está moviendo entre esos valores y ahora mismo el S&P 500 en dólares lleva una rentabilidad algo superior al 5%, en torno al 6% más o menos, que va más o menos un poco a la par. Pero lo que realmente me importa a mí de mi cartera, sabéis que mi cartera tiene una parte que no da dividendos, pues porque compro las mejores empresas del mundo, den dividendo o no, pero luego de las que dan dividendo, que es una parte bastante grande, intento coger dividendos que sean predecibles, que sean crecientes y que sean sostenibles. Y lo que me interesa ahora es que muchas de las empresas que tengo en cartera están anunciando subidas de dividendos. Por ejemplo, la semana pasada anunciaron subida de dividendo Costco, que es una empresa que tengo en cartera, del 13,3%. Y Johnson & Johnson, que es la segunda mayor posición que tengo en cartera, solo detrás de Google, anunció de un 5,3%. Hace unas semanas, una empresa que tengo en cartera, pero esta sin embargo pesa muy poquito por el riesgo que tiene, porque es una empresa china, Tencent, anunció una subida del 50% del dividendo. Y al final lo que quiero es que todas las empresas que tengo en cartera, todas poco a poco me vayan aumentando los dividendos. A poder ser por encima de la inflación, pero estos años de alta inflación es más complicado. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que sean muy sostenibles, porque el día que yo me jubile, por decirlo de una manera, o decida trabajar a media jornada, o decida, por decirlo de una manera, vivir de mis dividendos, lo que no quiero es que la mayoría de mis dividendos vengan de unas empresas que los dividendos no sean estables. Por poner un ejemplo, una empresa que tuve en cartera en su día, que ya vendí, es Enagas. Ahora mismo, si yo comprara Enagas, obtendría una rentabilidad por dividendo del 9,68%. Y lleva un histórico de ir aumentando el dividendo, aunque los últimos años lo ha aumentado muy poquito, pero tiene un histórico muy interesante para ser española y para ser europea. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo miro el negocio de Enagas, veo que sus ingresos van a depender de los políticos de turno. Y veo que ahora mismo prácticamente todo lo que gana la empresa lo tiene que estar repartiendo como dividendo. Entonces va a llegar un momento que esto parece prácticamente insostenible. De hecho, ya se oyen cantos de sirenas si busquéis en periódicos y demás de los expertos, tienen dudas de hace unos meses, de hace 6-7 meses. Pues evidentemente si yo estoy viviendo de mis dividendos y por ejemplo el 30% de mis ingresos vienen de Enagas, que oye, que me sería mucho más sencillo si yo ahora cogiera todo mi dinero y lo invirtiera en empresas como Enagas que tienen tan alta rentabilidad por dividendo,
cobraría 3 veces más de dividendo y podría decir que estoy mucho más cerca de la independencia financiera. Pero claro, ¿qué pasa? Que si yo luego empiezo a vivir de ahí y voy a estar con la angustia en el cuello pensando de, a ver si simplemente bajan el dividendo a la mitad y me hacen un lío aquí. Entonces yo no estaría cómodo. Por eso lo que intento buscar, aunque realmente nadie te lo asegura, son empresas que sean muy sostenibles, aunque el dividendo que den sea menor. Porque lo que quiero es que sea sostenible. No hay que hacerse trampas al solitario, sobre todo en el tema de la inversión. Yo con mi cartera tendría ahora mismo, si invirtiera en empresas que den alta rentabilidad por dividendo, tendría la posibilidad de poder cubrir prácticamente el 75% de mis gastos. ¿Pero para qué? ¿Para qué quiero eso? Si a lo mejor eso lo mantengo 1, 2, 3, 5 años y luego van a hacerme un recorte y voy a tener que volver a empezar. Pues es mejor ir poco a poco, crear unos cimientos muy fuertes en tu fortaleza y a partir de ahí ir progresando, no tener prisa. Y luego mucha gente subestima el poder de la subida de dividendos. Yo ya llevo un par de años calculando cuántos dividendos extra he cobrado por la subida de dividendo. ¿Cómo lo hago? Pues muy simple. Cojo las acciones que tengo a final de año y miro cuánto dividendo me habrían pagado esas acciones el año anterior y cuánto me han pagado este año. Y ahí me sale un número. Vamos a poner que me ha salido que gracias a la subida de dividendos he ganado 300 euros más. La pregunta ahora es, ¿cuánto dinero nuevo tengo que meter en mi cartera, que vamos a decir que da una rentabilidad en torno al 3% para ganar esos 300 euros extra? Pues serían 10.000 euros. Pues gracias a la subida del dividendo está haciendo un efecto de haber invertido 10.000 euros extra. Solo de la subida. Luego tenemos el efecto de haber metido dinero nuevo, si hemos conseguido ahorrar y meter dinero nuevo, y el de coger los dividendos que hemos comprado y reinvertirlos. Pero fijaros si puede llegar a ser poderosa la subida de dividendos. Y lo que pasa es que a medida que tu cartera va aumentando en este tipo de empresas, y a medida está clara que la cartera es más y más grande, eso está claro, pues el efecto es increíblemente mucho más alto de lo que podemos tener simplemente reinvirtiendo dividendos, pero de empresas que no lo suban. Espero que os haya gustado este podcast y nos escuchamos en 2 o 3 semanas. Hasta luego.